18 al 25. Y saben, posiblemente esta sea la última predicación que ustedes escuchen de mí. O posiblemente no. Posiblemente hoy sea la última predicación que vos escuches de mí. Posiblemente no. Porque el ser humano tiene una falsa seguridad del tiempo. Yo tengo una falsa seguridad del tiempo. Lo real es que Cristo vino en un tiempo y espacio. Cristo vino en un tiempo y espacio. Y que Cristo haya venido a la tierra marca un hecho. Y el hecho que marca que Cristo haya venido es que Él volverá. Que Cristo haya venido significa que Él es Rey. Que Cristo haya venido significa que Él es Señor. Y posiblemente esta predicación es la última que vos vas a escuchar en tu vida. ¿O no? ¿Quién marca el tiempo? Porque nosotros tenemos una seguridad del tiempo que es falsa. Porque quien determina cuándo se acaba el tiempo para tu persona y para mi persona es el Señor. Y puede que yo esté en medio de la predicación y en un segundo viene Cristo, o puede que Cristo venga cuando yo tenga 60 años. Pero eso ni yo lo sé, ni vos lo sabes. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que estar listos para cuando sea ese día. Puede ser que yo en este momento salga a la calle y me pise un camión. Y yo tengo que estar listo. La pregunta es, ¿estás listo? Porque cuando te encuentres frente a la presencia del Señor, Él te va a preguntar por qué razón tú crees que yo debería dejarte entrar en mi reino. Cuando tú te presentes ante el Señor, Él te va a decir por qué razón tú crees que yo debería dejarte entrar en mi reino. Y la pregunta es, ¿estás listo para responder esa pregunta? ¿Estás listo para responder esa pregunta? Y es lo que Pablo viene diciendo en los primeros capítulos de Romanos. Es lo que Pablo viene con énfasis diciendo y que el día de hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puedo yo responder correctamente a esto que Cristo me va a preguntar en algún momento? ¿Por qué crees tú que Dios debería dejarte entrar en el reino? Puede ser en 5 minutos, puede ser en 1 hora, puede ser en 40 años, pero tenemos que estar listos. Y la respuesta está en el capítulo 4. Terminamos el capítulo 4 de una idea global que viene Pablo diciendo una y otra vez, porque a él le interesa que tú tengas la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puede ser el hombre salvo? ¿Cómo puede Milena ser salva? ¿Cómo puede Mercy ser salva? ¿Cómo puede Ricardo ser salvo? ¿Cómo puede Martín ser salvo? ¿Cómo puede Marcos ser salvo? ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo la frase que más se utiliza, digamos, en términos generales es justificación? Hasta ahora lo que venimos hablando es de justificación. El hombre necesita ser justificado. ¿De qué necesita ser justificado? ¿Por qué necesita ser justificado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué necesito yo ser justificado? Y Pablo, en su interés de explicarnos esto, nos enfrenta ante la historia de un personaje bíblico que es Abraham. Nos enfrenta ante la vida de Abraham y él nos muestra algo. Pero Abraham no es un personaje principal en la historia. Pablo no es un personaje principal en la historia, porque ellos son personajes secundarios. El personaje principal de la historia bíblica siempre es Dios, que quiere dar una respuesta a esta pregunta: ¿cómo el hombre puede ser justificado? ¿Cómo puedes tú ser justificado? En el capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y esto es una gran noticia, una buena noticia para tu vida y para mi vida, pero también es una terrible noticia, porque contiene una verdad: es que yo puedo ser salvo, pero la pregunta es: ¿por qué necesito ser salvo? Es una gran pregunta,
una buena noticia. El Evangelio es poder de Dios para salvar, pero trae consigo otra inmersa, es que necesito ser salvo. Porque tanto el judío como el griego, tanto aquellos que vienen a la iglesia como los que no vienen a la iglesia, todos tenemos un problema. Todos nos enfrentamos a un problema, y es que, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todos hemos fallado. Tú has pecado, yo he pecado contra Dios. Seguramente hace 5 minutos pecaste contra Dios. Y eso es lo que nos muestra Pablo. En los primeros 4 capítulos de Romanos, antes de llegar al capítulo que nos toca ahora, los primeros 3 capítulos, viene él diciendo: el hombre es culpable. Tiene un problema con Dios porque ha transgredido cada uno del carácter de Dios. Ha transgredido el carácter de Dios. Yo he transgredido el carácter de Dios. Tú has transgredido el carácter de Dios. De todas las maneras posibles lo has hecho. Seguramente hoy mismo lo has hecho. Vamos solamente a los 10 mandamientos. No matarás. Quien se enoje con un hermano, ese ya lo ha asesinado en su corazón, dice Jesús. No adulterarás. Si deseares a la mujer de tu prójimo, ya has cometido adulterio. Eso dijo Jesús. ¿Cuántos de ustedes no han mentido siquiera esta semana? No mentirás. No codiciarás. No robarás. Pero el mandamiento que todos hemos transgredido, si en el mejor de los casos todos nosotros hemos cumplido todos estos mandamientos, no matamos, no adulteramos, no mentimos, no codiciamos, no robamos, que no creo que sea posible, pero si en el mejor de los casos no lo hemos hecho, que no creo que sea así, ninguno de nosotros ha amado a Dios como Él merece ser amado, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser completo. En este momento vos no estás amando a Dios como Él merece ser amado. Entonces vos tenés un problema, yo tengo un problema. Porque Dios es santo y Él tiene que juzgar. Eso es lo que viene diciendo Pablo una y otra vez. Todos somos culpables. Por la dureza de nuestro corazón, la palabra dice en Romanos 2:5, atesoras ira para el día de la ira, que puede ser en 5 minutos. Ira para el día de la ira. Porque viene un día en el cual Dios juzgará todo y nosotros no podemos creer que Dios es tonto. Porque Él sabe lo que hay en tus pensamientos, Él sabe lo que hay en tus sentimientos, Él sabe lo que hay en tus emociones, Él sabe lo que tú has hecho. Los secretos ocultos de los hombres Dios los conoce y Él no va a pasar por alto porque Él es santo. Porque Él es santo. Y el tema central de los primeros capítulos de Romanos, de esta carta, es: el hombre necesita ser justificado porque el hombre es culpable. Y si en este momento vos te mueres sin justicia y Cristo viene, seremos condenados por nuestro corazón. Seremos condenados por nuestro corazón. Ahora, hay una canción que dice: cuando todo está en penumbras, cuando todo está a oscuras, y lo único que alumbra es la luz de la cruz, es la luz de Jesús. Esta terrible noticia para tu vida y para mi vida tiene una gran noticia, y es que hoy es el día de oportunidades. Cuando todo está a oscura, cuando no hay probabilidades, cuando es imposible que desde mi lugar yo pueda acercarme a Dios, y que Dios lo hace posible. Y esto lo vemos en la historia de Abraham. Porque Jesús hace posible las cosas cuando es imposible. Porque Jesús hace posible las cosas cuando es imposible. Y Dios es el personaje principal.
En el versículo 18 del capítulo 4 dice, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Antes de entrar en el pasaje, hay un precepto por el cual el ser humano vive. Y esto no quiero que se quede afuera en el tintero. Hay una canción que dice, no sé, ¿alguien conoce a Sandra Miranovich? Es una cantante argentina. Sandra Miranovich, vos sí la conocés porque tu mamá alguna vez la nombró, ¿no? Y ahora, en la época, digamos, de la fiesta de la comunidad LGTB, ella es muy famosa porque ella es homosexual. Y hay una canción que es una bandera para todos los homosexuales que dice, la letra dice, yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Soy lo que soy, mi creación y mi destino. Y hay muchos de nosotros que hemos vivido de esa forma. Seguramente hay muchos de nosotros que estamos viviendo de esa manera. Yo soy mi propia creación, yo soy mi propio destino, porque yo soy lo que soy y no necesito que nadie me diga cómo tengo que ser gobernado. Porque yo soy lo que soy. Eso se llama anarquía. Y Cristo nos llama a vivir bajo un gobierno, que es el gobierno de Dios, no en anarquía. No podemos vivir en anarquía, sino gobernados. Yo no soy lo que soy, yo soy lo que Cristo dice que yo soy. Mi destino está en la mano de Cristo y soy creación de Él. Y Abraham, la misma canción, otra canción de otro cantante dice, ya no tropezar con la misma piedra, ya no estar sin rumbo sino encontrado. Abraham venía pateando la misma piedra, venía sin rumbo, era un adorador de ídolos, cuando Dios viene a su encuentro y le da un propósito. Y en esperanza contra esperanza, ¿qué es lo que hace Dios con Abraham? Le promete algo, pero le promete algo que es naturalmente imposible. Pero la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Y acá el primer punto que quiero enfatizar y que es importante que lo entiendan, y lo voy a explicar de tres maneras distintas, es la solidez de la fe radica en el objeto de la fe. La solidez de tu fe radica en el objeto de tu fe. Lo pueden razonar un poco, ¿no? La solidez de tu fe radica en el objeto de tu fe. ¿Había mérito en Abraham? Y lo voy a explicar así, miren. Primer ejemplo. Hace 12 años que vengo a esta iglesia y nunca me decepcionó este hombre. Hay una evidencia. Yo puedo tirarme, saltar, soltarme y caer en este banco porque tengo la plena confianza de que este objeto puede sostener 92 kilos. Porque lo he visto y he visto gente mucho más grande que yo sentarse acá, en este banco, y en cualquiera de los que ustedes están. Entonces mi fe no es irracional, mi fe no es mística, mi fe está fundada en qué cosa, en que esto puede sostener mi peso. Otro ejemplo, ¿hay alguno acá que sea muy malo para la pelota? Muy malo para la pelota, Javi dice que es muy malo para la pelota, yo también, yo juego algo pero soy muy malo. Imaginen que Javi, que no juega nada a la pelota, nada, cero, ¿no? Muy malo. Imaginen que Javi juega en el PSG, lo fichan de la nada así, en el PSG, y están en Champions League, último partido, la final, y faltan 20 minutos para que termine, pero va perdiendo 3-0. Y se lesiona Neymar.
Se lesiona Neymar. Y el entrenador racionalmente lo pone a Javi. La esperanza del hincha, que sabe que Javi no juega nada a pelota, de hecho no entiende cómo porque es amigo del entrenador, entonces de esa manera fue que él entró al equipo, lo pone a Javi. Entonces la esperanza de aquel que es hincha, al verlo entrar, no hay esperanza alguna. Porque no existe estadística, no existe probabilidad alguna de que él pueda dar vuelta al resultado. 3-0 van perdiendo. Por lo contrario, si el reemplazo de Neymar es Messi, el hincha hasta el último segundo va a estar confiando de que Messi puede hacer un milagro. Porque la probabilidad, la estadística, la cantidad de goles, las veces que lo ha hecho, la evidencia demuestra de que es un jugador que cambia partidos. Tanto él como Cristiano Ronaldo son jugadores diferentes. Por eso el hincha último puede faltar 3 minutos, pero él puede confiar de que Messi puede hacer un gol por minuto o por segundo. Porque es Messi. El último ejemplo se encuentra en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 26, hay una historia ahí, y es que, no sé si se acuerdan de la historia de Elías y los 450 sacerdotes. Elías contra 450 sacerdotes, el rey Acab, lo voy a parafrasear, después ustedes lo pueden estudiar si quieren, pero la cosa es así. Elías va a desafiar, en nombre de Jehová, él va a desafiar a 450 sacerdotes. Y les dice, vamos a hacer una cosa. Armemos un altar, matemos animales, ¿sí? Y va a haber un sacrificio acá. Pero el fuego tiene que caer desde el cielo. Ustedes tranquilos, 450 son, ¿no? Oren a Dios, a su Dios, oren. Les doy tiempo, oren. Y que descienda fuego del cielo. Si su Dios es verdadero va a suceder y yo voy a morir. Pero si mi Dios es verdadero, ustedes van a morir hoy acá. Y pone al pueblo de testigos. Miren, decidan ahora. Y los 450 sacerdotes dicen que empezaron en una especie de éxtasis a llorar, a clamar, a cortarse para que cayera. Era una locura. Ellos estaban desesperados porque le hablaban a su Dios y su Dios no contestaba porque no había Dios. Y Elías del otro lado, ¿qué es lo que hacía? Dale, hablale más fuerte que parece que no te escuchó. Hablale más fuerte, parece que no te escuchó, dale. Y los desafiaba y ellos hacían ese escándalo que hacían durante toda una mañana, todo un día estuvieron y no pasaba nada. Entonces Elías llama a unos siervos y les dice, tiren agua, más agua, llenen todo esto de agua. Y dice, ahora van a ver quién es Dios. Ahora se calcina todo, porque el objeto de su fe era verdadero. Y volviendo a la historia bíblica, si la solidez de tu fe radica en un objeto que es falso, por más que hagas lo que hagas, eso no va a suceder. Hoy está muy de moda, el otro día Clarisa me mostró un video de una chica que dijo, pescaba un vaso con agua y decía, ¿cómo era que decía? Como que vos declarás lo que... ¿Pero qué decía? Decía al vaso de agua, decía, confianza, Ah, sí, confianza. agarraba el vaso y decía, confianza. Ahora esto está cargado de buenas energías, así que toma el agua. Y hay gente que decía, qué bueno, qué locura, ¿no? Ese era el objeto de su fe, de que ella misma podía recargar el agua, tomársela y tener confianza. Confesión positiva. Abraham creyó a Dios. ¿Por qué creyó a Dios? ¿Qué le estaba prometiendo? ¿Qué le estaba hablando con Abraham? ¿Quién se había revelado a Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Qué lo llevó de la mano y le dijo, mira, contá las estrellas? Decime cuántas son.
no puedo, es imposible, así será tu descendencia. ¿Quién fue que dijo así será? La confianza de Abraham está sostenida sobre qué base? Sobre la base de que quien lo dijo lo puede hacer. Quien lo dijo lo puede hacer. Si el objeto de tu fe es verdadero, tu fe es verdadera. Y vayamos respondiendo a esta pregunta: ¿cómo el hombre puede ser justificado? ¿El objeto de tu fe es verdadero? ¿Dónde está tu fe? ¿Quién es el objeto de tu fe? Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero la pregunta es, ¿quién prometió? Muchas veces nos quedamos en el personaje, nos quedamos, qué bueno, miren, Abraham, a contra esperanza, él creyó. Pero le fue contado por justicia y él creyó porque el objeto de su fe era verdadero. ¿Se entiende esto, lo del objeto de la fe, no? Creo que queda claro, ¿no? ¿Quién está prometiendo a Abraham? ¿Quién está diciendo así será? Y la evidencia nos muestra de que ese que dijo así será, cumplió. Era naturalmente imposible. No era que había una probabilidad, ni siquiera había probabilidad de 1%. Era imposible que un hombre de 100 años tuviera un hijo. Y que una mujer con una matriz seca tuviera un hijo. Era imposible. Y Abraham tuvo dos pruebas muy difíciles en su vida. Una fue cuando Dios le dijo, tendrás un hijo, cuando era imposible. Y la otra fue cuando le dijo, sacrifica a tu hijo. Y en ambas, él creyó que quien lo estaba diciendo era capaz, totalmente capaz, de hacer lo que es imposible. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros creamos desde algo. Dios crea de la nada. Él crea de la nada y en este Dios vos creés. En aquel que hace las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Porque él puso su confianza en aquel que, si era necesario, iba a resucitar a su hijo de los muertos. Porque ¿quién estaba prometiendo? Era Dios. Capaz que ustedes están pensando, bueno, pero en algún momento Abraham dudó. No. Pues dice, no, porque mira que tuvo un hijo con la sierva. Eso no es dudar. Lo que él hizo fue cambiar el propósito. Él quiso ayudar a Dios. Porque dudar es falta de fe. Y Abraham nunca tuvo falta de fe. Él nunca desconfió de que Dios le iba a dar lo que le prometió, solamente que él no sabía el cómo Dios iba a cumplir su promesa. Abraham nunca dudó de que Dios, por el medio que fuese, iba a cumplir las promesas. Cuando la fe está puesta en Dios, tu fe se fortalece por sus promesas. Va más allá de lo que la razón puede explicar. Es una clase de fe que está sostenida, donde la esperanza solo puede ser sostenida por Dios. Abraham era un hombre viejo. La palabra que se utiliza como muerto en el texto, la traducción es necrosis. Estaba como muerto, prácticamente pudriéndose, por decir de alguna manera. Pero Abraham creyó y Dios cumplió. El mérito no está en el que cree, sino en lo que produce tal confianza. Confiar es posible porque tiene sustento, confiar, y esa confianza crece y tiene calidad y cantidad, porque el objeto de mi confianza es suficiente. El objeto de la confianza de Abraham era suficiente. Y en el mismo texto, en el versículo 18,
nosotros vemos que él dice que a contra esperanza él creyó. Y lo cierto es que Abraham, desde que se le dio la promesa hasta que se cumplió, pasaron más de 20 años. Más de 20 años para que se cumpliera la promesa. Y lo irónico es que él se llamaba Abraham. Abraham significa padre. Irónico, ¿no? Porque tenía 70 y pico de años. ¿Qué hace padre? ¿Cuántos hijos tenés? 0. Ninguno. Pero Dios prometió. Y a los 90 años, ¿qué haces, Abraham? No, ahora me llamo Abraham. Padre de muchas gentes. ¿Qué? ¿Tuviste hijos? No. Pero Dios prometió. Pero Dios prometió. Él confió en la fidelidad de Dios por 20 años. Más de 20 años. Dicen algunos 25. Cuenta las estrellas y así será tu descendencia. Él creyó porque el que estaba dando la promesa era Dios. Y estoy hablando de justificación. No se pierdan en la historia. Estoy hablando de justificación. En Jesús, nuestra vergüenza es quitada. En Jesús, lo que era imposible para nosotros, por medio de nosotros mismos, Él lo hace posible. Dios lo hace posible por medio de Jesús. En Jesús es que nosotros tenemos chances de ser justificados. Porque Dios dijo que así será. Y así fue. La vergüenza de Abraham fue quitada porque Dios le cumplió, le dio un hijo. Y hoy nosotros, por medio de esa promesa que Dios le dio a Abraham, podemos disfrutar de la descendencia de Abraham en Jesucristo. Y hoy ser salvos también y que nuestra vergüenza sea quitada. La vergüenza de nuestro pecado, la vergüenza de aquello que hemos ofendido a Dios, una y otra vez es quitado por medio de Jesucristo. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Hay una letra que dice, de la misma canción, que me encanta esta canción, la saqué en 3 partes, dice, el árbol que nace torcido puede ser enderezado. Cuando llega la luz, tú puedes observarlo. Dicen que cuando un árbol nace torcido, es imposible, ese árbol está destinado a morir. Pero el árbol que nace torcido, cuando llega la luz, si tu vida ha sido una vida de vivir torcido, la luz de Cristo lo hace posible. Ya no hay posibilidad cero, ya no es imposible. Ahora es posible por medio de Jesucristo, de que tú puedas alcanzar ser justificado. Y la fe verdadera perdura a través de los escenarios antagónicos. El versículo 19 dice, y no se debilitó la fe de Abraham al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la estabilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando glorias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que Él había prometido. Y aquí hay un tema que encuentro que es súper importante que entendamos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Los demonios creen en Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios, su conocimiento no fue meramente intelectual. Posiblemente haya venido a la iglesia para creer, como una manifestación de que crees en Dios, pero no le crees a Dios.
Es muy diferente la experiencia de caminar con Dios que tener solamente un concepto intelectual. Creer en Dios me lleva a un conocimiento intelectual, sin aplicación sirve solamente a mi mente y solamente me estoy relacionando con una idea. Pero creerle a Dios me justifica, me lleva a vivir, a tener una vivencia, porque me lleva a una aplicación en la vida y esta aplicación sirve a Cristo. El creerle a Dios me lleva a relacionarme no con una idea, sino a relacionarme con una persona. ¿Te estás relacionando con una persona? Abraham se relacionó con Dios, no con una idea de Dios, él se relacionó con la persona de Dios. Él le creyó a Dios y obró por fe. Él caminó por fe porque él creyó a Dios y le creyó a Dios. Y hay muchos que vienen a la iglesia, seguramente vos también venís a la iglesia porque tenés una relación con una idea, no con una persona. Pero hoy es el día en que Dios te llama a tener una relación con Él y no con una idea. Una fe sostenida en la información se diluye. Una fe activa por Jesucristo perdura. La fe de Abraham fue sostenida por Dios y eso lo hizo perdurar en el tiempo por 20 años hasta que Dios cumplió. Y hay muchos que al ver los escenarios antagónicos de la vida, en un momento dicen, sí, yo creo en Dios, pero luego del tiempo su fe se diluye. ¿Por qué razón? Porque no tienen una relación con una persona, tienen una relación con una idea. Necesitas replantear tu razón, necesitas arrepentirte, porque en 5 minutos puede venir Cristo y posiblemente, si tenés una relación con una idea, no posiblemente, la Biblia dice que si vos tenés relación con una idea, no alcanza. No alcanza a tener una relación con una idea, no alcanza a tener una relación con un concepto. Él nos llama a tener una relación con Cristo, con una persona. Y si Él viene ahora y vos te estás relacionando con una idea, lo único que queda para vos es la ira de Dios. Creerle a Dios te lleva a relacionarte no con una idea, sino con una persona. Y los últimos versículos, 21 al 25, lo vamos a leer, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, y esta parte es importante, escuchen esto, porque acá está hablando de ti, acá te está hablando a vos, a tu corazón, te está hablando a vos, dice, y no solamente esta fe contada por justicia, acá responde la pregunta Pablo, no solamente con respecto a él se creyó que le fue contada, sino con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos que en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y acá respondo a la pregunta, ¿cómo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Porque Él lo prometió. No radica en mi poder, radica en lo que Él prometió y en hacerlo a través de Cristo. Por eso es que la justificación es por fe. Cuando hablamos de la fe de Abraham, es la misma clase de fe la que tenemos que tener nosotros, donde nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en aquel que puede traer de las cosas muertas, traerlas a la vida. Yo creo plenamente de que Dios es suficiente para perdonar a través de Jesucristo.
Yo creo plenamente que Dios es suficiente para resucitarme de los muertos en el día del juicio y ser justificado, porque Él dijo que ese es el medio. Cuando tu fe está puesta en un lugar correcto, entonces tú puedes descansar. Puedes descansar. Y esto es gozo para el creyente, pero condenación para el que no cree. Y hoy es un gran día. Hoy es un gran día, un hermoso día, porque Cristo puede venir hoy mismo y tú puedes tener la seguridad de que si tú pones tu plena confianza en Jesucristo, vos sos salvo. Y Él produce en vos algo sobrenatural, la contraprobabilidad, y crea en ti una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza empezás a vivir de manera diferente y a mostrar que sos de Cristo. Pero ¿cómo puedo saber que soy justificado? La respuesta está acá. ¿Cómo puede el hombre ser justificado? La respuesta está acá. La resurrección es el punto más importante en la vida del ser humano, la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces todo esto es una farsa. Pero si Cristo dijo quién es, dijo ser, si Cristo es quien dijo ser, entonces vos tenés un problema o tenés una solución. El problema es si vos querés vivir en anarquía, creyendo que vos sos la solución a tus problemas, creyendo que vos sos la solución a los problemas de otras personas, creyendo que vos sos tu creación, tu destino, o es una solución cuando te abandonás en la confianza de aquel que todo lo puede. Me abandono sabiendo que Él es suficiente para sostenerme, para perdonarme, para redimirme, para justificarme, para santificarme. La pregunta es, ¿cuál es tu condición el día de hoy? Y hoy terminamos con Romanos. Ustedes se van a su casa. Y seguramente Romanos no lo vamos a tocar hasta el próximo año. Vamos a seguir tocando otros temas que son de suma importancia en el grupo joven. Pero hoy te vas a ir a tu casa. Posiblemente te vas a ir a tu casa. O te vas a ir al cielo. O no. Pero eso solamente lo sabes vos y lo sabe Dios. Solamente lo sabes vos y lo sabe Dios. Aquellos que son duros de corazón, solo les espera ira en el día de la ira. Y aquellos que entregan su corazón y confían plenamente en Cristo, pueden ser hoy, ahora, justificados.